que pues de cariño le digo Moro, pero pues lo dejo que se presente para que lo conozcan un poco. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Brian Zuluaga, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente me encuentro coordinando un proceso comunitario que se llama Paqueras de la Montaña. Y pues bueno, también pues me presento en esta ocasión para hablar respecto al tema de la movilización social y pues la crisis de legitimidad que ha tenido el gobierno. En Eh, ese sentido, yo voy a ser el moderador por parte del Semillero Ver. Igual también les doy una bienvenida a todos los que estén llegando y a los conferencistas. Mi nombre es Juan Cotrino y voy a ser el moderador pues, de este espacio por parte del Semillero de Biología, Enseñanza y Realidades de la Universidad Distrital. Listo, entonces pues muchas gracias por la invitación. Pues tratamos de hacer desde nuestra profesión, desde nuestra disciplina, pues lo que esperamos sea una buena explicación de pues, lo que está aconteciendo actualmente en el país, en el marco de, pues, del paro nacional. Y pues nada, esperamos que les sea de mucha utilidad y pues que les sirva. Entonces, para empezar, digamos que nuestra charla tiene como base, pues que estas movilizaciones son como el resultado de una crisis de legitimidad del gobierno, pues, de Iván Duque, ¿no? Que es el gobierno actual. Entonces, pues, para empezar, quisiéramos explicarles como muy por encima que una crisis de legitimidad es básicamente como la no existencia de confianza en las instituciones y la capacidad que éstas tienen pues, para cumplir sus funciones. Y esto a su vez genera pues, que no haya respaldo por parte de la población civil, o por lo menos de una gran parte de ella, a las decisiones o a las propuestas que se hacen. Entonces, bueno, ya que vamos a hablar específicamente de este gobierno, pues me gustaría hacer como una contextualización un poco general, que igual ya verán que vamos a hacer como un recuento de lo que han sido la movilización y las protestas sociales, pues desde el 2018 hasta el punto más o menos en el que nos encontramos hoy. Entonces, bueno, para empezar, digamos que Iván Duque logra llegar a la presidencia en el año 2018, básicamente y gracias al apoyo y al respaldo pues de Álvaro Uribe, ¿no? Que es pues el líder, el dirigente del partido de gobierno, que es el Centro Democrático. Y esto, pues digamos, no es solo porque sea, digamos, evidente, sino porque la carrera de Iván Duque, la carrera política es realmente corta, o sea, su carrera política se reduce a ser senador del Centro Democrático desde el año 2014 pues al 2018 y ya ahí llega a la presidencia. Entonces digamos que ya ahí podemos ver que pues es un presidente que es fuertemente marcado por pues su líder político, ¿no? El líder de su partido, que es Álvaro Uribe, y pues que fue el que, como les dije, pues generó que tuviera una gran cantidad de votos. Entonces, digamos que sumado a esto, se presentaron algunas denuncias de posible fraude electoral, que no sé si ustedes lo recuerden, o sea, en esta charla como que pensamos un poco eh, apelar a la memoria, pues ya que pues son años recientes, entonces trataremos como de apelar a la memoria de que ustedes traten de recordar estas cosas que han venido sucediendo y que a veces de pronto no se le pasan o que pues también pueden quedársele uno en la cabeza y que digamos que desde nuestro enfoque como que dan algunas explicaciones a lo que está pasando actualmente. Entonces digamos que en el 2018 se presentan como estas denuncias de posible fraude electoral con la modificación de unos formatos que eran los C14, no sé si lo recuerden, que eran los formatos que uno podía entrar a consultar desde la página de la registraduría y empezaron a tomar como muchos pantallazos de algunos que tenían números que se veían alterados. Digamos que en su momento el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, dijo que pues eran errores humanos, que eso era como lo más normal del mundo y que no implicaba un fraude electoral. Pero digamos que la Fundación Paz y Reconciliación realizó una investigación en la que comprobó que no son solo errores humanos en la medida en que favorecen mayoritariamente, no absolutamente, pero mayoritariamente a un candidato que era Iván Duque. Sin embargo, hacen la claridad de que no era como lo suficientemente grande, como que este fraude, entre comillas, no era lo suficientemente grande para denominarlo como tal, sino como que eran unas alteraciones que beneficiaban a un candidato, pero pues que no llegaban al punto de ser un gran fraude. Entonces, pues ya con eso les dejo que el Moro les explique un poco de lo que aconteció en el 2018.
Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, ya sabemos que en las elecciones y durante el proceso electoral no hubo como un gran conocimiento acerca de este candidato. Básicamente ha surgido de la nada y llega a la presidencia de la República con una trayectoria política muy corta. Se presenta en el 2018, a partir del 10 de octubre, el movimiento estudiantil inicia con una serie de movilizaciones en el marco de el déficit presupuestal y la deuda histórica que se ha tenido con la educación superior en Colombia. Básicamente, como estudiantado se estaba solicitando la suma de 18 billones de pesos. Esto, pues, ya que existe un déficit infraestructural de 15 billones de pesos y para el funcionamiento de 3,2 billones de pesos. Entonces, con estas cifras se llegan a las negociaciones que se dieron después de mucho tiempo de movilizaciones. Yo creo que algunos de ustedes también han estado participando de ellas. Entonces, pues, después de un largo mes de movilizaciones y de paro, pues se llegan a algunos acuerdos que pues no resuelven la crisis presupuestal que tienen las CIES, pero que han sido una gran ganancia en cuanto a que, según Duque, pues él se ostentaba que ha sido la en los últimos años en educación. Entonces, se acordó un presupuesto de 4,5 billones para las instituciones de educación superior, esto con base en un aumento porcentual gradual del 3 al 5% a lo largo de los 4 años del mandato de Duque en el índice de inflación. Entonces, pues se generaron este tipo de ganancias para el movimiento estudiantil, que ha sido precisamente uno o pues el que hasta esa fecha nunca se ha presentado una movilización tan grande en el movimiento estudiantil, pues no tenía antecedentes este tipo de movilización, y pues de ahí para acá se han venido presentando bastantes movilizaciones y bastante numerosas que pues nos han acostumbrado también a tener un grueso de gente en manifestación. Entonces, pues aparte de esos 4,5 billones, se garantiza que haya 1,5 billones para del Sistema General de Regalías para fortalecer infraestructura, investigación y ciencia. Entonces, pues esto es como la primera gran muestra de inconformidad con que se le presenta al gobierno Duque y se da por parte del estudiantado. Y pues se logró evidenciar que había un apoyo generalizado en la población y pues que eso ha llevado a distintos escenarios de diálogo y de formación política del estudiantado que más adelante veremos se ha replicado en distintos lugares del país y de la ciudad, ¿no? Que entonces, pues ya como antesala de lo que se va a decir en un futuro en esta presentación, pues ha permitido que también se den formas de organización en los barrios y en las distintas localidades que permiten una mayor acción y una mayor movilización desde los territorios. Sí, es muy importante esto que plantea el Moro porque digamos que nosotros haciendo la discusión para pues, preparar esta charla y todo, pensamos que ha habido como un incremento, ¿no? Como que a partir del 2018, pues nosotros estudiamos en la Nacional, ¿no? Entonces como que todo esto de los paros, las dinámicas asamblearias, las movilizaciones, pues ha sido muy cercano desde el 2018 para nosotros. Entonces, pues, no sé, perdón si de pronto hablamos mucho desde nuestra experiencia, pero pues es algo inevitable, creo yo. Y pues bueno, ya para hablar del 2019 porque tratamos como de tomar por año como los sucesos más importantes en términos de movilización. Pues en el 2018, como lo señalaba el Moro, la gran marcha del 10 de octubre,
Y en este caso, pues en el 2019, las protestas del 21N, ¿no? Que pues supongo que para todos sigue siendo como muy familiar por la cercanía que tiene esta fecha, que pues también fue digamos, una movilización bastante grande y pues de gran importancia, creo yo, como haciendo la lectura en retrospectiva pues de lo que ha venido siendo la protesta, las movilizaciones. Entonces digamos que las protestas del 21N estuvieron motivadas esta vez ya no por los estudiantes, sino en principio, digamos, por las centrales obreras, que pues llamaron la atención sobre una reforma laboral y pensional que se estaba proponiendo en ese momento. Y pues a esta lucha pues después se unieron los estudiantes y los profesores, ¿no? Que son como generalmente los grupos que más apoyan estas movilizaciones. Y bueno, sobre esta reforma laboral, les puedo decir que era el proyecto de ley 212 del 2019, radicado por el entonces senador del Centro Democrático Álvaro Uribe, y pues que ya vemos tiene una fuerte relación con Duque, por no decir más. Y bueno, digamos que este proyecto proponía la contratación y la cotización de seguridad social por horas, lo cual pues es bastante pues complejo, ¿no? Que lo que digamos desde los sectores que presentaban las protestas y las movilizaciones, se decía que era pues una precarización totalmente del trabajo. Pues el proyecto proponía también la contratación a tiempo parcial para jóvenes de entre 18 y 28 años y de mujeres de más de 57 años y hombres mayores de 62 años. Digamos que acá, digamos, para dar también un sustento a esta cuestión de la crisis de legitimidad, eh, como que en ese momento Duque salió a negar la existencia de esa reforma, o sea, él decía que no había tal reforma, que su gobierno no estaba pensando en esa reforma, mientras el partido de gobierno lo estaba radicando en el Senado. Entonces, pues yo creo que es como muy diciente, ¿no? Que, pues, que frente a la población civil, digamos, en las cámaras, el presidente diga una cosa, mientras su partido, pues en el Senado va haciendo otra. Esto yo creo que todo esto, hay otros ejemplos en los que yo creo que podemos ver que esto va haciendo mella, pues, en la credibilidad, ¿no? Que tiene el presidente y, pues, su gobierno. Y bueno, volviendo a esta reforma laboral, también planteaba reducir el salario de los jóvenes al 75% de un mínimo. O sea, que nosotros como jóvenes no ganáramos ni siquiera el mínimo completo, sino solo el 75% de un mínimo. Que pues es justamente lo que les decía, ¿no? Es una precarización pues del trabajo. Adicional a eso, también se planteaba eliminar Colpensiones, que es como la parte pública del sistema de pensiones, y aumentar la de jubilación. Eh, pues digamos que esto también es un punto que, digamos, vemos como en común, y es que suelen aparecer como unas razones principales, fundamentales, que llevan, digamos, a las movilizaciones, pero que pues justamente con el paso de las movilizaciones, las marchas y todo esto, como que se van sumando otras causas eh, que, digamos, se pueden ir repitiendo con el paso del tiempo, como veremos pues ya más adelante. Entonces, bueno, se acusaba también al gobierno de querer privatizar algunas empresas estatales, que es como les digo, como estas críticas al gobierno y estas como reivindicaciones que se pedían en el marco de las protestas. Entonces, bueno, sumado a esto también empezaron a aparecer como pues las peticiones para la protección de los asesinatos de líderes sociales, que pues otra vez apeló a la memoria y es como no sé si recuerden que hubo un momento en que empezaron a sonar mucho, pero mucho, una cantidad increíble de asesinatos de líderes sociales, ¿no? Y pues esto también tiene relación con la implementación de los acuerdos de paz de La Habana, que es otro punto también, como que este gobierno no ha hecho pues mucho por ayudar pues a la implementación y más bien pues a tratar de hacer lo contrario, ¿no? Un ejemplo de eso es como, por ejemplo, perdón, un ejemplo es las objeciones a la JEP, solo por dar una muestra. Y bueno, además, esto también estaba pues enmarcado en la noticia del bombardeo en el Caquetá, en el que murieron unos niños, que la cifra, pues, las cifras acá relacionadas con el conflicto son un poco complejas, pero que digamos, algunos decían que eran 8, otros decían que eran 18 niños los que habían muerto en ese bombardeo. Y pues bueno, todas estas peticiones y reivindicaciones se sumaban también pues al desempleo, ¿no? Como
a una petición de atacar el desempleo y de pues, generar empleo, principalmente para los jóvenes, que yo creo que han sido como un grupo que, como les digo, desde el 2018 ya fueran estudiantes o personas que quisieran trabajar, se han visto muy afectadas. En el marco del 21N también apareció algo, digamos, más o menos inédito, que no era como tan común en las protestas en Colombia, que eran los cacerolazos. Y bueno, digamos que el 21N también tuvo esa particularidad de, recuerden, esas noches como de pánico colectivo en las que, principalmente en Cali y en Bogotá, se empezó como a difundir información como por WhatsApp, por redes sociales, y acá también es otro tema importante, como la importancia que han tenido las redes sociales en todos estos movimientos. Y en el 21N empezaron a utilizarse para pasar como videos, audios, cadenas en las que se decía que iban a haber robos masivos, que se iban a meter a los conjuntos, y esto produjo pues que se crearan como grupos de autodefensa en los conjuntos de vecinos, ¿no? Entre los vecinos como que salían con palos a defenderse de los supuestos pues invasores, ¿no? Que los iban a atacar. Y es bien interesante porque, o sea, fue como muy confuso todo, y en realidad no se puede como que nunca se encontró quién había sido el causante pues de todo este pánico, ¿no? Pero digamos que resaltando el punto de las redes sociales, que fueron como las que empezaron a, pues, a mover este pánico, también empezaron a aparecer como otras informaciones que decían, no, esto es falso, es para generar pánico, como un montón de sí, bueno, me alegra que se acuerden de esos momentos, porque es bueno que hagan el ejercicio de memoria. Que encontró como quien había sido el responsable. Yo creo que este punto sirve ¿para qué? Para mostrar como la importancia de las redes sociales, ¿no? Porque así como sirvieron para difundir este pánico, también sirvieron como para apaciguarlo, siento yo, porque muchas personas empezaron a compartir como información que decían que era una táctica especial, yo no sé qué, para generar como pues eso, el pánico. Y bueno, cerrando ya este tema, otro de los puntos claves pues, de las protestas que iniciaron el 29N fue pues el asesinato de Dylan Cruz, ¿no? Que pues supongo que también todos tendremos muy presente el nombre y la cara pues de Dylan, que se volvió pues tras su asesinato, porque pues a él le pegan el tiro el 23 de noviembre y el 25 termina pues muriendo. Y él se convierte como en la cara de las protestas, ¿no? Pues como que siento yo que esa cercanía que hay, pues como en las protestas, en las movilizaciones, hizo que fuera muy fuerte ese sentimiento como de indignación, ¿no? De tristeza, de dolor por la muerte, pues de un muchacho que podía ser, pues como el Moro, como yo, como ustedes seguramente, pues que salió a la calle a una protesta y pues que terminó muerto, porque pues un agente del ESMAD le disparó en la cabeza. Entonces, bueno, a partir de la muerte de Dylan Cruz, siento yo que empiezan a sumarse, como les decía, como que aparecen las luchas y se empiezan a sumar más y más peticiones. Y ahí siento yo que es cuando empiezan a aparecer estas peticiones por el desmonte del ESMAD, por una reforma a la policía y pues estas como peticiones por las garantías del derecho a salir a movilizarse. Y bueno, como dato así, como les digo, para alimentar más como esta cuestión de la crisis de legitimidad, en el 2019, perdón, en octubre, una empresa encargada como de hacer sondeos, encuestas y todo este tipo de cosas, em, demostró por medio de un estudio pues demostró, o sea, presentó un estudio en el que mostraba que la desaprobación de Duque era del 69%, mientras que su aprobación era apenas del 26%. Y pues aparecieron como titulares por ahí en la prensa y todo eso que decían que era como un presidente así como el más impopular que había tenido Colombia y cosas por el estilo. Y pues bueno, eso es como más o menos, muy a grandes rasgos, lo que pasó pues en el 2019 en términos de protesta. Bueno, entonces, para reforzar un poco de lo que habla el compañero Andrés, pues yo preparé algunas cifras respecto a la pobreza y al desempleo que se ha visto en constante aumento, aún sin contar la pandemia, ¿no? En el 2018 la pobreza estaba hacia el 34-33% y en el 2019 esta cifra aumenta
llegando al 36%. Antes de la pandemia, ¿no? Esto, o sea, antes de la pandemia, ya sabemos pues que la pandemia ha tenido unos impactos económicos y sociales gigantes. Al día de hoy, la pobreza ya casi alcanza el 50%, ha llegado al 42%, y esto también hay que tenerlo en cuenta al momento de ver en qué situaciones y en qué momento histórico el gobierno pretende implementar una reforma tributaria, ¿no? Que en últimas pues, buscaba dar respuesta a la crisis económica, pero pues que como veíamos, pues buscaba también grabar los bolsillos de las personas de la clase media y baja del país, ¿no? Además de poner impuestos en los alimentos, pues buscaba que las personas que ganaran poco más de 2 millones de pesos declararan renta. Entonces, esto también ha sido uno de los factores que ha influido en que haya una masividad de inconformidad en las calles y que se siga presentando hasta hoy día desde el 28 de abril, ¿no? Entonces, pues también quería mencionar unas cifras de desempleo que precisamente pasan del 2019 del 2019 al 2020, a mediados del 2020, se dice que aumenta en un 6%, 6, casi 7%, el desempleo en las 13 ciudades principales del país. Estaba en el 12% y aumenta al 19%, lo cual es gravísimo porque no sé si recuerdan también que durante el gobierno Santos se dijo como, por fin tenemos la cifra de desempleo a un solo dígito, ¿no? Y pues con la llegada del gobierno Duque y con este tipo de inconformidades que se han venido presentando también respecto al desempleo, pues vemos que esto aumenta, ¿no? Ha aumentado el desempleo y pues la pandemia profundiza aún más la crisis de esto, lo que lleva también a que, lo que nos hace inferir, ¿no? Que en los hogares hay una menor cantidad de ingresos debido a estas altas tasas de desempleo y de pobreza que se están presentando hoy en día. Lo que nos sirve pues también como para explicar lo que ha venido sucediendo, también como para hablar un poquito de lo que sucede en el 2019 y que empieza a suceder en el 2020, es que pues bueno, se implementa la reforma tributaria que tenía que hacerse sí o sí según se establecía en el Congreso, pues porque la reforma tributaria anterior, la del 2018, tenía una fecha límite a finales del 2019. Entonces, básicamente lo que se hace es replicar esta reforma del 2018 y se hacen unos ajustes que, como lo vimos y lo vimos el año pasado, pues porque esta se empieza a implementar a partir del 2020, es que pues se establece la creación de 3 días sin IVA, que bueno, aparte de las críticas que se le hacía a este día sin IVA, porque pues la pandemia estaba en pleno auge y la gente salía a comprar y a endeudarse, que esta es la segunda parte de este problema, y es que la gente sale a comprar pues, electrodomésticos, vestuario, bueno, las distintas cosas que estaban sin IVA en ese entonces, durante esos 3 días del año que fueron repartidos estratégicamente también por el gobierno, ¿no? Entonces, esos días sin IVA han hecho que la gente se endeude y pues que a largo plazo generan en realidad un pago superior al monto que en realidad vale el producto. Entonces, vemos que esto es contraproducente y que en realidad, en lugar de disminuir los impuestos, lo que hace es pues hacer que las personas terminen pagando un poco más, pues por la cantidad de endeudamiento que adquieren. Adicional a esto, pues a lo de
3 días sin IVA al año, se ofrecen beneficios para empresas que empleen a personas jóvenes, pero pues como vemos esto no ha sido tan así, ¿no? Pues porque las cifras de desempleo demuestran lo contrario. Eh, y pues una de las cosas así que se implementó dentro de esta reforma del 2019 fue la eliminación del impuesto nacional del consumo en ventas en bienes inmuebles superiores a 26.000 unidades de valor tributario. La unidad de valor tributario hoy en día está en más de 30.000 pesos, con 36.000 pesos. Entonces, pues vemos que la gente de a pie y pues la gran mayoría del país no se ve beneficiado con este tipo de reformas tributarias que se han venido haciendo. Entonces, pues bueno, ya dando un poquito paso a lo que sucede en el 2020, y que pues ya lo habíamos hablado un poco, pues se dan un estallido social que pues nuevamente acudiendo a su memoria y a sus recuerdos, pues recordamos en el mes de septiembre se presenta el icónico suceso de la quema a raíz del asesinato del señor Ordóñez, ¿no? Entonces, vemos cómo hay mm, eh, como un recelo, un resentimiento social con la policía, y se ve en el común de la gente que han tenido por lo menos una mala experiencia con esa institución. Entonces, ese tipo de cosas explican, por ejemplo, ese suceso que para nada estaba esperado ni por la gobernación distrital, yo creo que muy pocas personas esperaban que eso sucediera. De hecho, a mí personalmente me causó sorpresa eh, que eso pasara en esos entonces, que yo la verdad pensaba que iba a ser cuestión de ir, manifestarse allí en el CAI en donde se presentaron los hechos y ya, como dispersión del SMAT y cada quien para su casa, cuando vemos que existen este tipo de arremetidas de la población en contra de la policía que pues precisamente se convierte en excusa para la fuerza pública de abrir fuego en contra de la población, dejando pues como víctimas letales a 14 personas, ¿no? Entonces, ahí eso nos va dando también como pistas de lo que va sucediendo al día de hoy en el paro nacional, que todavía siguen disparando en contra de la población civil de esta institución, y que de hecho también se convierte en una de las peticiones del Comité Nacional del Paro, y si bien en muchos sectores no nos vemos representados también por esta representación que hay ante el gobierno nacional, pues vemos que sí se convierte en una de las principales, así es, la reforma a esta institución y el desmonte del SMAT, que también ha dejado víctimas letales a lo largo de estos años, en su mayoría estudiantes. Entonces, pues quiero dejar ahí como para que Andrés también tenga la oportunidad de hablar al respecto y pues ya más adelante seguiré hablando respecto a la reforma a la salud. Sí, pues el año 2020 fue un año bien particular. Eh, pues no sé, yo creo que todos nos acordamos más o menos lo que estábamos haciendo antes de que se decretara la cuarentena. Yo estaba, por ejemplo, con el Moro y con como nuestro parche de amigos en la universidad cuando apareció todo esto de la pandemia. Y digamos que pues la pandemia obviamente tuvo implicaciones pues como en todos estos movimientos sociales, en todas estas, bueno, en todas estas movilizaciones y en todas estas dinámicas como de efervescencia social que habían venido, como les decía, en incremento desde el 2018, que espero que se esté como que estemos dejando claro como esa fuerza que ha venido ganando desde el 2018 toda la movilización social. Entonces, bueno, llega el 2020, aparece la pandemia,
y esto obviamente pues frena completamente las movilizaciones, aunque digamos que por momentos, no sé si se acuerdan como de noticias que aparecían de algunos gremios que se han visto afectados por la pandemia y como que salían a marchar o pedían como que se les diera un auxilio, que se les ayudara de alguna forma pues para solventar esas dificultades económicas que habían estado pues teniendo o que han que han estado teniendo, perdón. Y pues que digamos la pandemia ha tenido como varias particularidades y digamos que una de las que me gustaría resaltar es la creación del ingreso solidario, ¿no? Que era como este programa justamente para ayudar a las familias de escasos recursos a mantenerse durante la crisis de la pandemia y todo esto. Eh, y pues eso digamos que en Colombia pasa mucho, como que en teoría suena muy bien, pero pues cuando uno va a ver cómo se ejecuta y en la práctica, pues ya como que las cosas no funcionan tan bien. Entonces, digamos, con respecto a este programa de ingreso solidario, el Contralor Delegado de la Gestión Pública, William Suárez, aseguró que encontró irregularidades en el pago de 758 millones de pesos pues, en ese subsidio. Entonces, es como, bueno, se crea un subsidio para ayudar a las personas pobres que están sufriendo más, digamos, por toda esta situación de pandemia, por las dificultades que esto implica, pero esta plata se la roban, o sea, es como, no, lastimosamente no es una sorpresa en Colombia, pero yo creo que todo esto alimenta mucho la indignación y otra vez apelo a la memoria, y es como, no sé si recuerdan todo esto que decían de poner trapos rojos cuando la situación económica estuviera muy fuerte, que no tuvieran para comer y todo esto, y digamos que es como muy indignante ver que mientras las personas hacían este tipo de cosas, porque realmente, o pues no sé, yo vivo en Usme y creo que yo como que me he podido dar cuenta las dificultades que tienen algunas personas que de verdad la pasan muy mal y que tienen muchas dificultades y ver como que esos recursos que se destinan para paliar esos daños que tiene esta población se los roben es como muy, pero muy indignante. Y yo creo que todo esto genera mucha motivación pues justamente para salir a exigir este tipo de cosas que pues se le niegan a las poblaciones vulnerables, ¿no? Y bueno, digamos que otro punto que me parece interesante, pues justamente porque está muy relacionado con las protestas y con las movilizaciones sociales, es que entre abril y mayo del 2020, que ya estábamos en plena pandemia, el senador del Pueblo Democrático, Wilson Arias, hizo como una denuncia de la inversión por parte de la policía de 9.515 millones de pesos en munición para el SMAT, que incluso una de las cosas que decía era como para comprar de la misma munición con la que mataron a Dylan Cruz, que yo creo que es algo que, no sé, como que le toca mucho a uno porque lo que les decía, Dylan se convirtió como en un referente, como en un símbolo de la protesta en Colombia. Y bueno, adicional a eso, también se invirtieron 12.000 millones de pesos para la compra de 18 tanquetas para el SMAT. Entonces, bueno, digamos que este senador hace la denuncia y la respuesta de la policía es decir como que eso era un presupuesto que ya estaba destinado para eso, que pues solo se podía utilizar para eso porque ya como que estaba en el presupuesto general de la nación. Y no sé, o sea, no quiero como hacer como conjeturas apresuradas ni nada, pero digamos que yo creo que uno puede entender el hecho, pues entender bajo la lógica que siguen las instituciones militares, como la policía, bueno, la policía, no, pero sí, la policía acá es militar, em, como la lógica de comprar munición. Pero yo siento que el hecho de comprar tanquetas ya va más allá de reabastecer las municiones y es una muestra clara de pues una apuesta por fortalecer, digamos, como esta institución encargada pues de suprimir las protestas y las movilizaciones que habían venido en incremento desde el 2018. Entonces, digamos, no es solo una conjetura, sino que yo creo que uno puede rastrear a partir de las cosas que habían sucediendo desde el 2018, una intención del gobierno pues de apaciguar todos estos ánimos caldeados que han venido en aumento y pues que, digamos, la pandemia calmó, digamos, en términos de salir a la calle, pero que yo creo que como que las personas igual iban alimentando cada vez más su indignación y les dieron más motivos pues para salir, que yo creo que es lo que se está viendo justamente ahora. Pero bueno, para no adelantarnos, pues bueno, estas compras, digamos, como que fueron criticadas, pero como les digo, digamos que la explicación que dio la policía es que eso hacía parte del presupuesto y que eso sí o sí se tenía que hacer, porque, digamos, este señor Wilson Arias decía que pues mientras las personas ponían trapos rojos en sus puertas diciendo que no tenían que comer, mientras las cifras de pobreza iban en aumento,
pues el gobierno invertía en munición, ¿no? Y en cosas que son exclusivamente para la represión de la protesta social. Y pues bueno, el Moro ya les habló de el que espero que también recuerden ese 9 de septiembre, en el que una vez más las redes sociales pues juegan un papel fundamental, ¿no? En la viralización, digamos, de estos videos, de las imágenes, en las que se ve pues el abuso de fuerza por parte de los policías hacia Javier Ordóñez, pues, y pues que terminaron matándolo. Y esto generó una indignación tal que las personas salieron a las calles y prendieron los CAIs, o sea, pero literalmente les prendieron fuego a los CAIs. Y esto yo creo que profundiza una vez más, perdón si soy como muy repetitivo, pero es como para que quede claro esta crisis de legitimidad. Es como las personas se rebelan contra una institución que se supone que está encargada en parte del monopolio legítimo de la violencia, que es como una de las características del Estado, y las personas se indignan tanto que se rebelan contra esta institución y expresan su indignación por medio de prender y, digamos, rayar o dañar los CAIs, que pues son como una insignia justamente de esta institución, ¿no? Y pues yo creo que eso en términos sociales, como decía el Moro, a mí también me sorprendió mucho, o sea, yo cuando vi que empezaron a prender los CAIs, yo no sé, yo no me lo creía porque es como, Colombia no es un país que tenga mucha tradición, digamos, de protestas, pues el último gran paro que hubo, que se puede así como rastrear que fue significativo, fue en 1977, entonces pues hace ya más de 40 años que sucedió. Y bueno, como que toda esta efervescencia social se dio incluso en plena pandemia, porque pues era septiembre del 2020, y aún así las personas salieron, que yo creo que, como les digo, siento que uno como que rastreando históricamente esto ya ve cosas que se repiten o que vuelven a aparecer en este paro del 2021. Y pues bueno, esto ya como para cerrar el año 2020, pues que recuerden el asesinato de Javier Ordóñez, pues todo lo que eso implicó, y pues que es, no sé si irónico, pero que justamente las protestas por el asesinato de un hombre por parte de la policía haya dejado como saldo más muertes pues por parte de la policía y que de nuevo las redes sociales como que viralizaron estas imágenes de los policías así como sacando sus armas de dotación, disparando a la población civil y como les digo, todo esto como que va alimentando cada vez más pues las protestas y las movilizaciones. Y pues bueno, llegamos ya al 2021, donde pues siento yo que acá sí la memoria, por más frágil que sea, pues yo creo que tenemos muy presentes varias cosas y es como pues que por ejemplo este año el detonante, digamos, o esa razón principal, que como les digo, siempre hay como una razón principal a la que se van apegando otras razones como igualmente válidas y que yo creo que obedecen justamente al desconocimiento, como a la falta de escucha que encuentran en el gobierno, porque son como peticiones que se hacen y al no encontrar solución, pues se van repitiendo y cada vez que hay una movilización vuelven a aparecer. Entonces, bueno, digamos que en este caso el gran detonante fue la reforma tributaria, que pues digamos que los puntos como más críticos, los que fueron como más controversiales, y que siento yo pues fueron los que más indignaron a las personas, era que la reforma tributaria proponía, por una parte, cobrar impuestos a la renta a personas que ganaran más de 2,5 millones de pesos. Entonces, pues yo creo que eso toca muy de cerca a la clase media. Entonces, en la medida en que esta clase media se ve afectada, siento yo pues que empieza a encontrarle el sentido, ¿no? A salir a las calles, a unirse a las movilizaciones, justamente para reclamar sus derechos, para hacer escuchar su voz en contra de algo que no les parece justo y que, digamos, uno puede, por muchas razones, siento yo, o sea, no quiero como meter tanto mi opinión, pero yo creo que por muchas razones uno tiene, pues, motivaciones para salir pues, a decir que esto no es justo. Y bueno, por otro lado, también pretendía cobrar el IVA, que pues en Colombia es del 19%, a productos de consumo básico como los servicios públicos, los servicios funerarios también, y objetos electrónicos como computadores. Entonces es como, o sea, como para describir generalmente así los problemas que tenía esta reforma y lo que siento que fue lo que más indignó a las personas y las llevó pues a manifestarse. Y pues ya informar la salud, les habla el Moro. Bueno, respecto a la reforma a la salud, hay que decir
y pues al hablar con personas que se mueven en este medio, en el sector salud, se dice que esta reforma, antes que ser una reforma, es más bien como unos pequeños ajustes a la ley 100 del 93, que pues esta ley lo que hizo fue privatizar o favorecer a los privados en el sector de la salud. Entonces, lo que se hizo fue ver a la salud como un negocio a raíz de la ley 100 de 1993, eh, creando así la posibilidad de que las EPS funcionen como mediadoras entre el acceso a la salud y el derecho que debe garantizar el gobierno a este mismo. Entonces, ellos dicen pues que a partir de este entonces, del 1993 hasta hoy, la cifra de instituciones privadas de salud se invirtió en cuanto a las públicas, es decir, en el 93 el 90% de las instituciones prestadoras de salud eran públicas, y ahorita esta misma cifra se da es para los privados. Entonces el 90% hoy por hoy de la salud está privatizada, al menos en la prestación del servicio y en lo operativo. ¿Qué pasa con este tipo de reformas y de leyes? Y es que se tiene un control sobre sobre la autonomía médica, haciendo que ya el médico no pueda recetar medicamentos o mandar exámenes o consultas con especialistas de manera autónoma y libre, sino que tiene que regirse a directrices administrativas que dan directamente los directores de los hospitales. Entonces, esto precisamente lo que hace es disminuir la calidad del acceso. Esto hace a la vez que las personas prestadoras del servicio de la salud, el personal de la salud, sea receptora de quejas, de reclamos, incluso de insultos por parte de la población, que se muestra en descontento con el fracaso del sistema de la salud y con las problemáticas que este trae. Entonces, es una doble carga la que están sufriendo las personas de este sector, que también, pues ya con esta reforma, la 010 del 2021, la ley 010 del 2021, que de hecho hoy celebramos que se haya revocado, ¿no? Que haya sido archivada por el Congreso, y que pues ya por lo menos tenemos la tranquilidad de que por un buen tiempo, o al menos hasta que le hagan modificaciones y cositas así, pues que ya no está hoy como uno de los puntos a tachar en la agenda del paro, pues porque hoy ha sido tumbada esta reforma. Y es que se dice que en esta reforma se buscaba hacer un fortalecimiento de las entidades aseguradoras, las que harían básicamente una captación de los recursos públicos, en la medida en que, por cómo está diseñado el sistema de salud, que básicamente es un proceso de inversión que hacen las empresas prestadoras de salud para generar precisamente ganancias, se pondría a disposición de estas empresas no solo recursos económicos, sino también infraestructurales de la red pública de salud. Entonces, y también esto haría que bienes extranjeros tuvieran ingreso y a la vez pues generaran rentas de las distintas EPS y de las distintas entidades aseguradoras que prestan este servicio, ¿no? Entonces, se dice que habría una entrega de recursos públicos al sector privado en la medida en que con esta reforma se pretendía que hubiese una mayor participación por parte de personas, incluso particulares, ya que se crea
una nueva figura que en lugar de las EPS, aunque no las reemplaza, sí aumentaría la cantidad de personas participantes en ellas. Entonces eso haría que personas, incluso personas naturales, jurídicas, tuvieran participación como gestores del servicio de salud, que es la nueva, o era la nueva figura que se pretendía pues implementar con esta reforma. Otra de las cosas en las cuales se encuentra en desacuerdo el sector salud con esta reforma es que los hospitales universitarios podrían titular especialistas. Esto es visto por el sector salud también como como un grave atentado, primero, a la calidad de la formación de las personas especialistas, y segundo, como una herramienta de creación y masificación de mano de obra que lo que haría sería abaratar los costos, o por pues los costos, digámoslo así en términos, pues porque estamos hablando de un negocio, del negocio de la salud, pero pues disminuiría los salarios de las personas que cuentan con especialización. Entonces ven esto como una solución precaria a la falta de especialistas en, en la nación que hay, que pues, y que también haría pues que la calidad del servicio, en cuanto a que no hay calidad en la educación, pues el servicio probablemente sería prestado de manera precaria, o pues por lo menos de manera, se me olvida ahorita el término, pero pues que sería prestada con una menor calidad. Y pues adicional a eso, el famoso, que fue una de las cosas que más se mencionó y pues que más agitó a la población en general, ya no solo a la población que hace parte del personal de la salud, que es pues el posible pago de pólizas adicionales de acuerdo a patologías. En caso de que la EPS lograra, en caso de que la EPS lograra demostrar que había falencias en el autocuidado. Y entonces esto también se dice, pues volviendo hasta hace unos años, en el 2015, con la Ley Estatutaria de Salud, que es la ley, perdón, 1751 del 2015. Esta ley es la que reconoce la salud como un derecho fundamental. Entonces, y en esa medida, el sector salud dice que esta reforma que se estaba planteando dejaba de lado varios de los planteamientos que había en esta ley, y uno de esos planteamientos era que la salud tiene una condición social, ¿sí? Las enfermedades también tienen unos determinantes sociales. Por ejemplo, en el campo, o en algunos sectores del campo, se ve mucha hipertensión y diabetes de acuerdo al consumo a lo largo de la vida de lo que comúnmente llamamos harinas, que al momento de pasar por el metabolismo, pues se convierten en azúcares y que empiezan a generar un deterioro en la salud a largo plazo. Entonces, en esa medida, y pues además perdón, de las condiciones laborales que existen de acuerdo a los distintos lugares, pues se deja de tener en cuenta la salud como un derecho fundamental, en la medida en que habría que a futuro pues llegar a pagar para poder acceder a ella. Y pues que entonces el autocuidado quedaría ya relegado a condiciones ya más prolongadas en el tiempo, ¿no? Que esto tendría razón y explicación en las causalidades también sociales que tienen algunas enfermedades. No todas, pero pues sí algunas patologías que son muy comunes en el país. Y pues ya para finalizar, pues que hay una falta de un enfoque preventivo, que también era algo que se promulgaba en la Ley Estatutaria de Salud, haciendo que la prevención de las enfermedades pues no sea como uno de los ejes centrales de esto. Entonces, en esa medida,
el sector salud lo que estaba proponiendo para esta reforma es pues derogarla totalmente y crear una nueva ley, o pues por lo menos hacer ajustes a esta ley estatutaria del 2020, del 2015, que permita mayor acceso y mayor calidad en el sistema de salud, incluso buscando tumbar la ley 100 del 93. Eso es como a grandes rasgos lo que se planteaba en la reforma a la salud. Y pues bueno, ya abro paso para que Andrés siga con el tema pues del paro nacional que nos convoca desde el 28 de abril. Sí, bueno, pues digamos que también vale la pena resaltar que este paro ha tenido como muchas particularidades, ¿no? Y siento que ha habido muchos cambios respecto, digamos, a las movilizaciones que les digo que venían desde el 2018, porque digamos que han aparecido, Se quedó, se, se quedó la imagen quieta. No se escuchó lo último, se detuvo la imagen. ¿Podrías sí, no, repetir? perdón, es que fue, se fue mi internet, qué pena. Bueno, como les venía diciendo, digamos como que estas dinámicas, digamos, de organización. Parece que el conferencista empezó a tener problemas técnicos. Sí, Que voy alguien, a describirle. WhatsApp, Brian, que alguien le avise a Andrés que se quedó congelado otra vez. pero ya le aviso por el celular. Mientras tanto, aprovecho el espacio para pues activar el chat para que sean un poco más activos. Les pido el favor de que si pueden ser un poco más activos en la charla, digamos, esta charla se planteó desde ese punto de discusión de formar un debate en razón a esta coyuntura que estamos pasando. Entonces, sí sería bueno tener un poco más de preguntas o de comentarios en el chat para poder dinamizar la charla y pues eso. ¿Me escuchan ya? Sí, señor. Ah, gracias, perdón, qué pena por esas dificultades técnicas. Pero bueno, eso también nos da paso a hablar de algo como, pues algo que siento yo que no se había visto tanto como antes, como lo que les decía en las primeras líneas, y como estas prácticas digamos, como que se reproducen en otras zonas, y es, digamos, todo el tema de Cali, la represión tan brutal que ha habido en Cali, al punto de llegar a censurar con cortes de luz y del servicio de Internet, pues las transmisiones, ¿no? De la información. Que, como les decía, o sea, las redes sociales son un punto muy importante, siento yo, pues en todos estos procesos de manifestaciones, porque permite como mostrar, ¿no? Las diferentes dinámicas que se van dando. Bueno, digamos que ya para cerrar y abrir como para que ustedes puedan hablar, darnos sus opiniones, comentarios, aportes, pues como para escucharlos también, que no sea como tan esa distancia como del expositor y quien asiste a la exposición. Pues quería resaltar eso, ¿no? Como que
en este paro se han visto como muchas cosas inéditas, siento yo, en las movilizaciones sociales, que siento que han sido como el resultado de todas, como de esta inserción de las dinámicas de movilización social en la cotidianidad. Eh, y pues bueno, se quedan como algunos puntos por fuera, pero si quieren empezamos a escucharlos y pues a medida que vayamos hablando, pues eh, vamos pues ampliando los temas. No sé si les parezca. Listo, pues ya tenemos dos preguntas en el chat. Si no vemos más, pues yo también como moderador tengo algunas preguntitas. Entonces, pues ahí podemos dinamizar un poco la charla. Entonces, la primera sería Vale. de Karen Yurley Mojica, que dice que ya después de archivar ambas reformas, ¿qué puede proceder o qué puede pasar? Bueno, respecto a la reforma a la salud, pues respondiendo a la pregunta que hace la compañera, y es las buscar propuestas, ¿no? Pues porque una de las cosas que se hacen cuando se refuta algo es precisamente crear una propuesta de consenso. Y pues O sea, principalmente... como que ha pasado, pero ¿Aló? Hola, hola. sí, Ok. sí, perdón. Eh, pues digamos, por ejemplo, con lo de la matrícula cero, que estuvimos pues también participando de este tipo de movilizaciones el año pasado y incluso hubo hasta tomas de universidades y buscando este tipo de acercamientos con el gobierno, pues se abrieron espacios de interlocución con distintos congresistas, con distintas congresistas, que precisamente escuchan estas voces y plantean plenarias en el Senado para dar estas discusiones y estos diálogos. Entonces, eh, lo que yo vería es que se puede hacer después de haber tumbado este tipo de reformas es precisamente buscar propuestas eh, que hagan de estas reformas algo viable y algo eh, beneficioso para el grueso de la población y no pues para los privados que iban a ser los principales beneficiados con este tipo de cosas. Por ejemplo, buscando desmovilizar una de las peticiones del paro, que era matrícula de este paro, que es matrícula gratis en las instituciones de educación superior públicas, pues salió que a decir, no, dar matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3, que es el más del 90% de las personas que conforman las instituciones de educación superior en calidad de estudiantes. Entonces, hay que ver, por ejemplo, hay que hacer jornadas de veeduría, así como cuando se planteó en la UNES, personas que estuvieran pendientes y a cargo de la revisión de la implementación de los acuerdos, que hay que recordar este gobierno y en general los gobiernos anteriores no cumplen, ¿no? No cumplen lo acordado con las poblaciones y pues con los gremios. Entonces, primero pues hacer veeduría de que los acuerdos a los que se lleguen, pues que se cumplan y también ver bajo qué condiciones, ¿no? Pues porque nos dicen nos van a garantizar matrícula cero, pero pues de dónde va a salir la plata, digamos que, por ejemplo, el hecho de que gran parte de la financiación de la educación pública esté dada hoy en día por las regalías dejadas del extractivismo, pues hace que sea un poco contradictoria políticamente este tipo de peticiones, pero pues que en últimas es la única opción que nos dejan, ¿no? Entonces también sería como estar al tanto de este tipo de acuerdos a los que se llegan y pues también llegar con propuestas que deben ser emitidas desde la ciudadanía, creería yo. O sea, también una de las lecturas que se hacen para este paro es que, por ejemplo, las, ya no es la convocatoria, solo la convocatoria del Comité Nacional del Paro, sino que desde las distintas localidades, acá en el Rafael Uribe Uribe,
que es donde habito, pues también han salido propuestas de movilizaciones, espacios de diálogo entre más que todo jóvenes que hemos estado participando, pero pues también niñas, niños, pelados de 14 años, 15, 16, 17, que caen a participar, también señoras, señores. Entonces, este tipo de espacios, eh, sé que por el momento coyuntural que se vive, se han permitido, pero pues la idea es que no se pierdan, porque en un principio, en el 2019, este tipo de espacios empezaron a dar también en los barrios, pero pues se desintegraron ya con la llegada de diciembre y todo este tipo de cosas, y pues ya luego con la llegada de la pandemia. Entonces, yo creería que hay que fortalecer ese tipo de espacios comunales, barriales, locales, interlocales, para asimismo llegar con vocerías y representaciones a poder hablar con las personas que están en el Congreso, y que pues podrían transmitir esa voz de una manera más directa ya al legislativo y pues al ejecutivo. Andrés, ¿quieres complementar algo a la respuesta o pasamos a la siguiente pregunta? No, pues si mi internet me lo permite, sí estoy de acuerdo con el Moro en el tema de la veeduría. Siento que es como lo más importante porque, digamos, en el 2018 había una reforma tributaria que se conocía como Ley de Financiamiento. Y pues el Moro la explicó, ¿no? Con todo esto, lo que terminó siendo como los 3 días sin IVA y todo esto. Entonces, como que este tipo de reformas son como muy comunes y además esos procesos legislativos son larguísimos. Entonces, como que es importante tener una veeduría y, y pues yo creo que sí, es lo principal, como estar pendiente de qué es lo que están haciendo, cómo lo están queriendo hacer y pues nada, siento yo que eso es lo más importante. La verdad se explicó muy bien el Moro. Listo, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Es de Johan Peña. Dice, buenas noches. ¿Qué percepción tienen sobre los líderes y representantes de los estudiantes en este paro? ¿Y qué correlación tienen con el paro pasado? Pues si quieren empiezo yo y el Moro puede continuar, que él incluso creo que conoce más como todos esos espacios de discusión, de toma de decisiones asamblearias, que pues supongo que para ustedes tampoco son ajenos, ¿no? Entonces, digamos que el tema de los líderes es, a veces siento yo complejo, porque suelen haber muchas discusiones, digamos, de la pertenencia, como que si pertenece a tal organización estudiantil, si pertenece a tal otra organización estudiantil, como que esta organización vende los paros o cosas de ese estilo. Siento yo que es complejo encontrar como una representación que, pues, con la que como que todos los estudiantes se sientan realmente representados. Siento que es bien complejo, pero no sé, o sea, siento yo que es necesario, digamos, conociendo las formas de negociación que hay actualmente, pero que si logramos cambiar esas formas de negociación o plantear otras formas de negociación, porque, digamos, perdón, acá sí me salgo un poco del tema, pero en las redes sociales he visto como una tendencia un poco creciente, como no tan fuerte, pero un poco creciente, a pedir que se transmitan, digamos, por lives o de manera que muchas personas puedan ver las negociaciones, cosa que a mí me parece bastante buena porque, digamos, como que a pesar de que haya representantes, como que da una mayor transparencia, ¿no? Como que le da a uno una mayor capacidad de participación, así sea como espectador, pues de los procesos de negociación, cosa que en el momento en que uno sienta como, hey, esta persona ya no me está representando, pues por lo menos pueda ser un marco común el hecho de poder verlo transmitido en vivo y pues ya eso nos daría paso, digamos, a relegar, digamos, como de una manera más fácil, por decirlo como muy excuetamente, de decir como esta persona no nos está representando por la forma en la que está negociando. Eh, pero pues, no sé, siento yo que es eso, o sea, siempre es como necesario que haya alguna persona que, pues, que negocie, digamos, frente a las personas a las que se le hacen las demandas, pero siento yo que también se podrían ampliar, como se podría ampliar la participación y eso siento yo que mejoraría un poco estas dinámicas. No sé, el Moro, ¿qué quiera decir? Pues bueno, respecto a los liderazgos estudiantiles, pues bueno, no,
no veo diferencias, por lo menos en cuanto a que, pues no sé si están un poco empapados, aunque yo creo que sí, empapadas del tema, y es que, pues, eh, Jennifer Pedraza ha sido una de las personas que ha estado ahí tomando la vocería del movimiento estudiantil, en tanto, pues, en su organización, que pues no va a entrar acá a mencionarla, pero en las organizaciones estudiantiles pues existen también como un tipo de sectas políticas que cooptan ese tipo de organizaciones. Entonces, y en esa medida pues orientan el actuar, no solo, eh, digamos, el actuar político que hay detrás del movimiento estudiantil. Y pues eso obedece a ciertos intereses también, que pues si bien no son, o pues no podría decir que son malignos o comillas oscuros, pues sí son en últimas intereses políticos y que responden también a veces a intereses personales. Entonces, eh, no, en ese sentido no vería diferencia entre las representaciones, pues porque ella ha sido una de las personas que ha estado siempre tomando como la vocería frente a los medios, e incluso en las negociaciones que se han dado. Digamos que me parece muy interesante la figura de vocerías que surgió en la UNES, ya que pues se daban las elecciones se daban por parte de asambleas que realizadas casi pues que en vivo y en directo ahí se escogían a las personas que se postulaban, que me parecía una forma, y que eran personas que eran relegables del cargo, o sea, podían ser sustituidas por otras personas en caso de que su labor o su función no fuera representativa de la totalidad del estudiantado. Entonces, ese tipo de figuras que hoy en día creo que no se han vuelto a replicar. Me parece que fue uno de los grandes éxitos del paro del 2018, de ese tipo de vocerías que precisamente permitían que dentro del diálogo amplio que se está dando en las instituciones de educación superior, se crearan nuevos liderazgos que permitieran llevar o transmitir las voces de las personas y no quedarnos solo en la figura de la representación estudiantil, en donde a veces hasta se nos olvida votar. Entonces, eh, me parece que si hay que establecer unas diferencias, no es con el paro pasado, sino más bien con el paro del 2018, que fue el que nos dejó ese tipo de ganancias organizativas que permiten que sea a la vez flexible, que no sea algo rígido, y que en esa medida, al ser flexible, permite una mayor durabilidad en el tiempo de las consignas y pues de las reivindicaciones estudiantiles. Listo, entonces ya vendría la última pregunta. Uy, el espacio se acaba a las 8. En este caso, mi pregunta era sobre esa historicidad que ustedes nombraron al comienzo y que empezaron en el 2018 efectivamente, con ese posible fraude electoral que se tiene. Y es que, digamos, el CNE y las entidades como la registraduría dicen que no hubo ninguna demanda en cuanto a esto. Lo sé porque, digamos, el año siguiente, que fueron las elecciones de alcaldía, yo fui jurado de votación y dentro de ese proceso como de formación para ser jurado de votación, se le preguntó a uno de los representantes que qué pasaba con ese tipo de cosas, que si se podían hacer asteriscos en vez de líneas para este fin. Pero pues él dijo que no había ninguna denuncia real ante el CNE o ante la registraduría sobre este caso. No sé si ustedes tengan alguna base de datos o no sé, alguna, sí, alguna como evidencia, algún documento, han tenido acceso a algún documento sobre alguna de estas demandas o alguna de estas peticiones que se hizo en este proceso. Bueno, digamos que yo cuando revisé ese tema, pues porque me parecía pues interesante para definir, pues digamos como para alimentar esta idea de la crisis de legitimidad, me basé principalmente en lo que les digo, en una investigación que hizo la Fundación Paz y Reconciliación, PARES, eh,
y me parece que es interesante en la medida que explica más o menos eso. O sea, dice como que sí, efectivamente había errores, que la registraduría salió a decir pues que eran errores humanos, que eso era lo más normal del mundo, que no era ningún fraude. Y digamos que Pares también dice que pues que no se le puede considerar fraude porque digamos que la cantidad de votos no era tan significativa. Si no estoy mal, ellos hablan como de un rango entre, bueno, creo que el máximo eran como 10.000 votos. Entonces como que al ser un volumen tan pequeño en comparación con el total de votos, como que no se podía considerar fraude, pero sí resaltaban que había una sistematicidad en, pues digamos, en estos errores humanos que llamaban la registraduría. Y bueno, digamos que volviendo al tema de las redes sociales, que de verdad me parece muy importante, es como que algunas de esas denuncias se hacen justamente por redes sociales y se viralizan un poco por redes sociales. Eh, entonces, pues está esa cuestión, ¿no? Que permite como viralizar la información, pero no se puede tomar como una denuncia, digamos así, formal. eh, sí, formal, en todo caso. No sé si el Moro quiere decir algo y creo que Teo tiene una pregunta. No, que te va a hablar. Sí, si me lo permiten. Sí, claro, sí, señor. Puede hablar. Bueno, pues, en primer lugar, felicitar a los que han tomado la iniciativa de formar este grupo semillero, los felicito. Para eso es que uno es joven, para luchar y combatir. Y a Andrés y a Brian por la conferencia. Eh, yo, en mi calidad del más viejito de acá, vine porque le dije a Andrés que quería estar en la conferencia que él y Brian iban a esta, porque además los dos trabajaron conmigo en la comisión, fueron pasantes en la comisión y ahora Andrés está trabajando en la comisión. Vamos a ver si Brian también lo logramos meter a entrar. Eh, obviamente, la memoria de uno es proporcional a su edad, pero y obviamente ustedes hablan del 2018 para acá, pero solamente quiero contribuirles que en una memoria de más largo plazo, tanto la memoria académica como la memoria vívida, o sea, lo que yo he vivido, a mente que sea sociólogo y geógrafo, etcétera, o sea, más allá como académico, sino como ser humano, yo creo que, como decía hoy Andrés en la conferencia con los alemanes, yo creo que estamos en un punto de inflexión y quiero que ustedes, los jóvenes, sean conscientes de eso. O sea, este no es cualquier momento, este es un punto de inflexión muy grande. Y creo que han habido tres comparados con este. El del 89-91, del cual yo participé activamente, el 89-91 tenía más o menos, estaba un poquito menor que algunos de ustedes, si no la misma edad. Estaba en noveno, terminando sociología, tenía 24, 25 años. Yo fui miembro del movimiento estudiantil por la constituyente, la séptima papeleta, y era un momento de inflexión, porque el país lo tenía cercado al terrorismo, Pablo Escobar colocaba bombas, mataba policías por doquier, el paramilitarismo masacrando. La guerrilla estaba grande, pero no como en la década del 90, que en la década del 90 sí se desbordó, pero ya se insinuaba lo que vendría con la guerrilla, pero ya el paramilitarismo ya, ahora ya después sí, a menos de la década del 90 se disparó. Pero en un momento álgido, y de ahí se logró sacar, fíjense, como yo decía esta mañana, Andrés, Brian estuvo en la conferencia, esta tarde, de ahí se logró sacar algo positivo. Fue la asamblea, fue el proceso de Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución del 91, que mal o bien es un gran, y fue un gran avance del país, y fue mediante el cual se pudo desmovilizar y el acuerdo político mediante el cual se desmovilizaron y participaron con éxito dos guerrillas o tres guerrillas desmovilizadas, el M-19 y el EPL y el MENOME y el PRT y el Quintín Lame. Y salió una carta constitucional que es la que nos rige, que tiene mucho de positivo y que buena parte de lo que ha jugado las élites más regresivas de este país es a no desarrollarla, a no reglamentarla y a no desarrollar su espíritu. El otro punto crítico, en ese sí es pura memoria, ese sí es pura memoria académica, o sea, lo he leído por los libros, pero sí lo viví, que es el paro cívico del 77. Pero bueno, el paro cívico del 77 ya tenía yo 11 años, estaba muy chiquito y ese día salimos con mi mamá porque mi mamá trabajaba con el centro, nosotros éramos 10.
y entonces andamos desde el sur hasta llegar al centro a abrir el restaurante que tenía mi mamá, y eso fue grave, y al segundo día mis tíos no dejaron que saliéramos. Y duramos allá 3 días en la casa, en el barrio, y en el barrio se hicieron cacerolazos, no cacerolazos, sino ollas comunitarias, y obviamente durante el día del palo cívico, que fue el 77, y los 4 días, obviamente eso fue un agarrón permanente con los tombos, y en ese tiempo con la PM. Pero de ese palo cívico del 77, sí creo que fue el que incubó toda la crisis que se armó en este país en la década del 80. Entonces, perdón que me haya tomado la palabra, pero les quería hacer ese acto de memoria. Uno, conciencia de que este es un momento de inflexión, de que en relación con los otros dos, depende de nosotros, especialmente de ustedes los jóvenes, salir hacia adelante o hundirnos. Ya no digo en el abismo, sino hundirnos más en el abismo, o, para hablar técnicamente, seguir en el ciclo, de nuevos ciclos de violencia y de repetición. Pero les quería enfatizar que también hubo otro momento histórico igual de grave, igual de tensionante, igual de espantoso: asesinatos de 4 candidatos, todos de la oposición, como Pizarro y Bernardo Jaramillo, que era la OP y el partido, del mismo Luis Carlos Galán, que era del nuevo liberalismo bacano, y de ahí sí salió una cosa más o menos positiva. Entonces, depende de la sociedad colombiana, especialmente de los jóvenes, que de este punto de inflexión salgamos hacia adelante o nos jodamos más de lo que ya estamos. Gracias y felicitaciones a Andrés y a Brian por la conferencia, y a todos los de este grupo de semillero de investigación. Muchas gracias por el aporte. Brian, ¿quieres complementar con algo? No, estaría bien así. No sé si haya más preguntas o si alguien quiere aportar algo más. Chicos en el chat, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Sí, claro, Jonathan. Puedes hacer la pregunta. Listo, pues voy a leerla como en general para aquellos que no pueden ver el chat. Entonces dice, ¿qué importancia creen que puede tener en la actual situación el voto con huella? No sé, ¿el mono quiere responder algo o digo yo mi percepción o qué? Porque Bueno, pues es que, bueno, dentro de las elecciones que ha habido a lo largo de los tiempos, pues he tenido la oportunidad de participar en dos, nada más, ¿no? O sea, en las de alcaldes, en las de presidentes y pues en las legislativas. Entonces, eh, como que he visto que pues nada más se requiere es ir pues a depositar el voto y marcar que lo marquen a uno en la asistencia. Más allá de eso, pues considero que bueno el hecho de que se pudiera votar con firma y huella, ya que esto permitiría pues una mayor autenticidad en la cantidad de votos, ¿no? No, pues porque acá están los muertos votan, ¿no? Y eso es claro, y se sabe, lo sabemos, es como pan de cada día, o pues de cada elección, de cada proceso electoral, y aún así pues no se hace nada al respecto, ¿no? Entonces, me parece que sería una muy buena iniciativa, aunque pues esto podría hacer o pues retrasar un poco la rapidez pues con la que se ostenta que la registraduría hace el conteo de votos y pues todo este tipo de cosas.
pues yo lo veo con buenos ojos, o sea, y me parecería que es algo de vital importancia, más por los momentos que estamos afrontando hoy en día. Es un momento de transición eh, política, también transición, una transición generacional que estamos viviendo. Se me hace que el pensamiento de nosotros, la juventud de hoy en día, y también las vivencias, pues nos han permitido también tener la visión de un país distinto y un país posible, ¿no? Pues a raíz del acuerdo de paz con las FARC se me hace que eh, bien o mal, pues se ha reducido bastante esa cifra de violencia a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Aunque pues los medios y este tipo de cosas pues han buscado, y pues también el mismo gobierno con la inversión en guerra, eh, pues ha hecho que las cifras de violencia aumenten día a día. Entonces, creo que se me hace un paso importante, sería un paso gigantesco en cuanto a lo electoral, aunque pues la verdad dudo de que esto se implemente pronto. Vi más preguntas ahí, pero bueno, el voto obligatorio y evitaríamos tanta resurrección. Sí, sí, acá ese es el país del Sagrado Corazón donde todos los milagros son posibles. Eh, pues beneficiosos para el Sagrado Corazón, ¿no? Eh, bueno, respecto al voto obligatorio, eh, daría más mi opinión personal, ¿no? Yo no estaría de acuerdo con que esto fuera obligatorio, ya que pues se supone que es un derecho y a la vez un deber que tenemos como ciudadanos de ejercer el derecho al voto, y esto ayudaría, pues, o desde mi perspectiva, a que o la gente vote el voto como en respuesta o como en abstencionismo, como, bueno, si no quiero votar y me van a obligar, pues voto mal y voy ya y ya quedó allá registrado y listo, voté mal. O pues que se presenten eh, como, no sé, más compra de votos, faciliten también en esa medida como la cooptación de masas a raíz de la obligatoriedad de la votación. Sí, bueno, yo creo que acá también entraría la verdad más mi opinión. Y sí, es muy pertinente decir que acá los muertos votan, reclaman beneficios, también como ingreso solidario, por ejemplo. Em, y pues el voto con huella es que la verdad, como les digo, es mi opinión y yo la verdad soy como muy descreído de la institucionalidad colombiana, porque el Estado colombiano no es que se caracterice mucho por cumplir las normas, ni sus promesas, ni nada, la verdad. Entonces, yo creo que se podría poner como una medida que quizá mejorara un poco, o sea, digamos, como pensando en aras de la transparencia, pero la verdad es que en este país eso es algo que contra cualquier pronóstico van a encontrar, desde mi percepción, van a encontrar la forma de torcer las cosas y que yo siento que más que, digamos, tener un voto obligatorio, porque siento que eso igual iría en contra como de la libertad que tiene una persona de decidir, de querer participar en un sistema democrático, porque imagino que puede haber alguien que diga, yo no creo en la democracia, no quiero participar en este juego democrático, por lo tanto no voto. Obviamente no creo que sea la opinión de todas las personas que no votan, Los testigos de Jehová, pero por ejemplo, ¿cómo? no participan perdón la interrupción, ¿no? Pues yo tengo familiares que son testigos de Jehová y a ellos la religión no les permite participar en elecciones, entonces eso también sería como transgredir culturalmente este tipo de prácticas. Exacto, sí, sería un poco una vulneración, siento yo, de los derechos. O sea, de pronto alguien con formación jurídica tendría como un fundamento más fuerte, ¿no? Pero desde mi opinión es eso, como que no, y siento que como hablábamos cuando hablábamos de las reformas y todo esto, siento que sería más importante quizá una veeduría, como estar como muy al tanto de lo que está pasando, de cómo está pasando, para que después si nos dicen que es súper normal que los formatos C14 estén así, sepamos todos qué tan normal puede ser. Además porque ahí también hay como diferentes formatos y un montón de cosas.
Entonces siento yo que sería más como eso, un fortalecimiento de la sociedad civil, que esté pendiente de lo que pasa, de cómo se tramita, eh, y pues que como se ha visto en este 2021, que cuando las cosas no sean justas, que cuando no nos parezcan, pues vayamos a las calles y nos hagamos escuchar. Siento yo que es como, pues que sería como lo mejor, más allá como de tratar de poner más elementos que en aras de la transparencia. Y pues bueno, supongo que esta es la despedida, entonces muchas gracias por invitarnos, esperamos que les haya gustado, que haya sido de ayuda. Muchas gracias a los conferencistas y pues al público. Desde el ver les agradecemos, desde el semillero ver les agradecemos, tanto a los conferencistas como al público, pues la asistencia y pues realmente es importante recalcar eso, que el movimiento en el país ha empezado a tener una historicidad, también como nombraba el profesor Teófilo, ha empezado a tener una historicidad y con esto es que vamos para adelante y seguimos luchando en el país. Entonces, muchas gracias y pues cerramos la sesión. Gracias a ustedes, que pasen buena noche y feliz noche. Mucho cuidado en las manifestaciones si salen. Igualmente, muchas gracias, cuídense mucho y que les vaya bien.